Buenas tardes a todos. Lo primero, muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias al Centro Riojano por acogernos aquí en este espacio tan maravilloso, este lugar que tiene en el centro de Madrid, en la calle Serrano. Bueno, yo creo que estamos todos entre amigos, ¿no? Conocidos, así que esto va a ser un acto más bien pues, de ratificar un gran éxito de un libro que ya está en la tercera edición. Y bueno, antes que nada quería agradecer la presencia de Ana Canturiense, que como coordinadora de producción jurídica de SEPIN, que es la editorial que ha editado esta obra, pues han apostado por ella y continúan apostando por ella. Continuamos creyendo que a pesar de todos los avances, que los libros son para tocarlos, para leerlos, para aprender de ellos y para disfrutarlos. Y bueno, pues aquí estamos con este maravilloso libro que ha sido coordinado por José Antonio Arcila, en el que han participado numerosos profesionales, cada uno en su rama, y ahora desglosaremos un poquito su contenido. Y bueno, y sin más preámbulos, pues yo soy Ana Cañabate, soy abogada también, escritora. Me presento, estoy encantada y súper agradecida de que José Antonio haya pensado en mí para presentar este acto, espero que lo disfruten. Y bueno, vamos a pasar ya directo. ¿Se me oye bien sin micrófono? ¿O poner mejor? A ver, si así se oye bien y no voy a cantar, lo prometo, canto fatal. Vale, pues nada, sin más preámbulos voy a presentar a las personas que están aquí conmigo. José Antonio Arcila, bueno, es coordinador y es autor también de la obra. Él nos explicará un poquito cómo surgió esta maravillosa idea. Él es un abogado con una larga trayectoria en España, en Estados Unidos, vinculado a la firma Baker McKenzie. También es escritor, ha colaborado con la Codorniz, con la revista Reconquista, ha publicado numerosos artículos y bueno, sobre todo aquí está en la figura de coordinador de toda esta, bueno, pues podríamos decir, como su nombre indica, manual de urgencia y primeros auxilios. O sea, es una obra que creo que su filosofía es que llegue a todo el mundo, que no solamente sea un tema pues, jurídico orientado a los profesionales, sino que pueda alcanzar al público en general. También tenemos a Julia Vidal, que es coautora. Ella es psicóloga, cuenta con más de 30 años de experiencia profesional. También es fundadora del Centro de Área Humana y Psicológica en Madrid y bueno, está especializada en terapia de pareja y con una gran experiencia profesional que ha colaborado pues, en unos aspectos que aparecen en el libro para darle conjunto a toda esta visión del proceso de separación. Y bueno, presento finalmente a Ricardo Rodríguez Fernández, también coautor. Es doctor en Derecho, magistrado en la Audiencia Provincial de Madrid, académico en la Academia de Jurisprudencia y Legislación, también es exletrado de la Administración de Justicia, es exletrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, es autor de 13 libros y numerosas publicaciones y bueno, especialista en Derecho Procesal Penal y en Derecho Penal Económico. Y me dejo cosas, seguro, pero bueno. Y también ha colaborado en una parte muy importante pues, que da cierre digamos, a esta obra y bueno, nos da una visión muy amplia de todo un proceso que puede comenzar pues, con unas divergencias y puede acabar o muy bien o en algunas ocasiones no tan bien. Entonces la idea de este manual es intentar conseguir pues, que todo fluya y que todo vaya de la mejor manera. Así que bueno, yo primero quería un poco hacer una breve introducción y decir que un manual que tiene una tercera edición ya hoy en día ya nos puede dar una pista muy importante de lo necesario que es, porque realmente se convierte en una obra que ha ido creciendo poco a poco, Ana me puede corregir, pero que han seguido apostando por ella porque realmente es una obra que debería estar, como dice José Antonio, en los Mercadonas o en el Carrefour o cuando alguien está paseando por ahí y de repente
vive una situación compleja le puede dar luz y le puede ayudar y le puede servir. Entonces, bueno, pues es mi aportación. Yo creo que sí, que es una obra que es de consumo público, podría ser. Y podría dar una visión muy importante para ciertas personas y además extrapolarlo a otras materias del derecho, incluso. Que la gente no tenga miedo de acercarse a ciertos temas jurídicos. Y ya sin más preámbulos, quiero preguntar a los ponentes y hacerles algunas cuestiones. Primero haré algunas preguntas a cada uno, pero después me gustaría que hubiera un debate y que podáis colaborar con vosotros, podáis hablar un poco pues, entre vosotros, cómo ha sido el proceso y bueno. Me gustaría, en primer lugar, creo que voy a empezar por una parte, voy a empezar por Julia, porque me gustaría un poco ver cómo es el proceso cuando llega una pareja y están dudando en terapia de pareja, pues si salvar esa relación o si tomar ciertas decisiones o avanzar quizás en un proceso un poquito más, pues ya de otra índole. Doy la palabra. Hola, muchas gracias. ¿Se me escucha bien ahora? No tenía que acercar. Bueno, pues sí, lo primero, estoy encantada de haber participado en esta obra. Creo que puede ayudar mucho a la prevención en parejas que tienen dificultades, que a veces no saben qué hacer en un momento de crisis que forma parte de la vida y no saben lo que les sucede y pueden llegar a una situación tan difícil, dolorosa y ya irreversible como es un divorcio. Cuando llegan las parejas, algo que ha cambiado es que ahora llegan muchas parejas porque no saben si quieren o no separarse y si deciden separarse quieren hacerlo bien. Y esto es algo pues, muy bonito que está sucediendo últimamente. Ahí se ve cómo la sociedad va cambiando y vamos evolucionando en esa parte más de educación emocional, de comunicación. Pero sí, las parejas llegan a veces muy desgastadas. Tengo que decir que normalmente quien dice de ir a terapia de pareja es la mujer. Ahí el hombre todavía le queda un pasito más, a algunos, no a todos, para conectar más con lo emocional, con la comunicación, con asumir que hay problemas, porque es muy típico el que digan ¿cómo puede decir mi mujer que hay problemas si todo va bien? ¿Cómo puede decir mi marido que no hay problemas si tenemos muchos? Entonces, bueno, pues llegan allí y ya el hecho de llegar, pues se lo refuerzo mucho, lo valoro, porque ya es un gesto que bueno, pues que nos da pistas de que hay un espacio de reflexión y diálogo. Vale. No sé si te contestas. Sí. Una de las cuestiones que a mí me sugiero es si en terapia de pareja realmente cuando tú llegas ya al final y ves que realmente esa pareja no tiene, ¿cuál es el siguiente paso? Que sería trasladarles a ambos. A ver, es la preparación a ese proceso. Os voy a leer este libro, ahora nos lo van a describir bien, pero tiene una parte maravillosa que son testimonios. En esos testimonios, pues yo creo que hay uno no, lo ponen muchos, pero resume de alguna manera cómo se siente alguien en ese proceso y nos invita a asomarnos un poco a qué es lo que puede suceder. Dice, hay que enfrentarse de forma realista a un proceso tan duro, triste y desagradable como es una ruptura. Desde que se toma la decisión hasta que todo está más o menos resuelto, todo te parece horrible y no ves luz. Hay que estar preparado para ello y bien informado de todo lo que rodea este tema. Eso es lo que se hace, explicar qué sucede a partir de ese momento. Cuando estamos preparados cuando entendemos lo que va a pasar, cuando no nos asusta sentir lo que vamos a sentir porque hay alguien que nos lo está diciendo, cuando te preparan y te dan herramientas y recursos para entender que la tristeza forma parte del proceso, que te ayuda a la reflexión, a una etapa de ese proceso, ¿no? que es necesaria, que vas a sentir rabia y que es muy importante no reaccionar
yo les digo, es importante que en este proceso de ruptura no os convirtáis en personas, que las emociones no os conviertan en personas que no sois, porque las emociones tienen mucha potencia y la rabia es una de las emociones con más potencia, y la conducta que impulsa esa emoción es el daño, y ese daño se cuela por muchos lugares de los que no se es consciente. En este manual también se recogen esas claves para que no pase lo que a veces me han dicho en consulta. Dice, me encantaría volver atrás para no cometer los errores que cometí, porque cuando hablaba mal de mi marido, a mis hijos les hacía daño y no era consciente. Entonces, ese proceso ayuda a tomar conciencia, a prepararles y a llegar a acuerdos entre ellos, incluso en algún momento no ponerlo por escrito para que se acuerden, porque las emociones se desbarajustan muchas veces. Y bueno, la verdad que si todo el mundo estuviese preparado para eso, no habría procesos tan largos, tan dolorosos, y no habría tanto dolor, sobre todo cuando tienes hijos. Porque es un proceso de 2 años como mínimo, que tarda en resolverse el duelo, pero cuando hay un proceso judicial, ¿cuántos años? ¿Cuánto dolor? Entonces, pues eso es lo que hacemos. Muy bien. ¿Y cuánto dinero también? Sí. Vale. José Antonio, quizás has empezado por la parte más emocional, que es el origen de un procedimiento, de un proceso de separación, pero José Antonio, que es el coordinador y es quien germinó esta idea, sí que me gustaría, yo lo sé, pero bueno, quiero que nos cuente a todos cómo surgió esta idea. Realmente, ¿de dónde le vino la idea de unificar una parte emocional, una parte jurídica y bueno, pues una parte más práctica, y llevar este manual a crear esta maravillosa obra? Pues me alegro que me hagas esta pregunta. La verdad es que es una historia que para mí tiene mucha emoción, porque os tengo que decir, esto ocurrió ya hace bastantes años. Mi mejor amigo, prácticamente un hermano, Ignacio, me comentó en una ocasión la crisis que venía pasando con su mujer. Fue una crisis muy dolorosa después de un matrimonio muy feliz de 20 y tantos años, algo así. Y me contó que después de hablar con su mujer llegaron ya finalmente a un acuerdo, ¿vale? La crisis ya se venía oliendo, se venía hablando, había de todo, y en un momento dado ella le dice, pues mira, vamos a dejarlo, vamos a separarnos. Él está de acuerdo porque la crisis es tremenda y no hay otra solución. Y lo que me comentó es que salió a la calle, pues ofuscado y con problemas, y que se dio de bruces con una librería que estaba en el Paseo de la Castellana, que sigue estando. Y se dio ahí de bruces y dijo, ya está, voy a entrar aquí y voy a comprar el libro que necesito para saber lo que tengo que hacer. Por lo visto el hombre se metió allí dentro y empezó a buscar, pues, ciertamente un poco nervioso, libros, a tirar algunos al suelo, a cogerlos. Y vino la chica y me dijo, ¿le puedo ayudar? Y dice, pues sí, estoy buscando un manual de cómo divorciarse uno. Y por lo visto, pues, la señora así como que ocultó su sonrisa y dice, no se preocupe usted. Entonces le dio un manual, que supongo que era el derecho de familia, de derecho, ¿sabes? Es lo que estudiamos en la facultad de don José Luis de Castro. Y dijo, no, realmente no es esto lo que yo quiero, yo lo que necesito es un manual de urgencia, algo que me diga que es que me tengo que divorciar y no sé cómo hacerlo. Y dijo, pues no tenemos, de eso no hay, le puedo dejar eso, el derecho de familia, alguna cosa que hay por ahí de la pared. No, muchas gracias. Entonces me lo comentó, esto, y yo en aquel momento pues me quedé mirando, le di un abrazo enorme y le dije, Ignacio, no vas a encontrar el libro, pero te prometo que yo lo voy a escribir para ti, porque sé lo que estás sufriendo y sé lo que estás pasando. Y yo te prometo que esto lo escribiré y que además, pues oye, será también el caso de un antiguo dicho de origen judío, parece ser que incluso español judío, que decía,
una historia que no se escribe es una historia que no existe. Y yo le dije, Ignacio, tu historia dolorosa tiene que ser escrita. Y yo me comprometo a escribirlo. Ese es un poco el origen de este libro, el compromiso de mi amigo Ignacio. Y ahora os tengo que decir que todo esto es mentira. Porque Ignacio soy yo. Me pareció que era demasiado escatológico hablar de mí mismo en el propio libro y decir, pues oye, esto es lo de Ignacio, ¿sabes? Pero ese es el origen. Bueno, y la idea de unificar una perspectiva más psicológica, más jurídica, de manera pues, coherente, para un lector no es especializado, porque realmente lo que busca es llegar a otro tipo de público. ¿Cómo ha sido desde esta primera edición, que fue en el año 2020, hasta la que ahora se ha vuelto a editar, en el 2026? ¿Cómo ha sido este cambio? ¿Habéis notado como coordinador y bueno, los partícipes algunas modificaciones que ha habido en este tiempo y habéis tenido que volver a juntaros para volver a valorar algún aspecto o introducir nuevas modificaciones? Sí, te cuento. En primer lugar, nos reunimos todos en el año 2020, efectivamente, cuando esta idea surge. Os tengo que comentar lo siguiente también. Yo dije, voy a escribir esto para mi amigo Ignacio, que me conoce. Y entonces empecé a escribir. Y digo, pero bueno, vamos a ver, yo soy imbécil. O sea, como tú decías antes, yo me he dedicado toda mi vida en un despacho multinacional a fusiones y adquisiciones. Y ahora me voy a poner a escribir un libro de divorcio con aspectos emocionales y legales. Y yo el derecho de familia que estudié fue en la facultad hace ya ni se sabe cuántos años. Y entonces dije, un momento. Entonces paré el bolígrafo y me puse en contacto con varias personas, entre ellas aquí mi amigo, el magistrado Ricardo y Julia. Y a través de ellos les conté la idea y me dijeron, nos gusta. Y entonces vamos a empezar a reclutar personas a las que les gustaba también la idea y así nos unimos. Hicimos, me parece que fue una fiesta en mi casa, ¿no? Terminamos bailando y todo. Haciendo karaoke, yo creo que terminamos. Por favor. Antes de la fiesta en su casa, me llamó por teléfono y no nos conocíamos de nada. Insistía en quedar y yo no tengo tiempo, estoy muy ocupada, me parece una idea maravillosa, pero no sé cuántas veces, cómo lo conseguiste. Pero aquí está. Sí, no. Luego sí bailé en la fiesta. Sí, no, yo creo que fue un poco pues ponernos todos de acuerdo y la verdad es que desde entonces, como tú dices, o sea, aquello fue la primera edición cuando tuvimos ya, o sea, sí, obviamente tuvimos unos parámetros de escritura. Y yo como coordinador, yo que soy muy ordenado en mi trabajo y todo eso, pues oye, mira, extensión, pues tantos folios. Estilo, pues a mí lo que me gustaría es que esto se dijera que ha sido escrito solamente por una persona, porque no hay 10 estilos. Entonces el estilo es sujeto, verbo, predicado, frase corta, directa, hablando con el lector. O sea, esos parámetros básicos, ¿no? Eso es lo que hicimos básicamente. Y a partir de ahí, cuando lo tenemos todo, me dijo Ricardo y dice, bueno, déjamelo que yo voy a hablar con algún editor. Y no, con un editor. Oye, a las 48 horas le dijeron en Sepino, queremos el libro, ¿sí o no? Sepino es buenísimo, vamos, que os voy a contar. Estáis aquí. Ahora nos hablarás tú de lo que ¿no? Pero bueno, eso es un poco la idea de cómo se... Sí, ¿qué te atrajo del libro? Cuéntanos un poquito. Bueno, en el 2020 estamos con las trincheras de familia. Ahora como coordinadora del Departamento de Producción Jurídica, la tercera edición ha sido una fiesta hacerla. Y lo que nos atrajo de la primera y de volver a sacar ediciones es que es un libro que da soluciones. En SEPIN siempre buscamos la solución a facilitar, ya que tienes que pasar por el trance de una ruptura matrimonial o de pareja. Nos gusta dar soluciones desde lo personal, no solo desde lo jurídico. Entonces,
Es verdad que al ser una editorial jurídica tenemos todo tipo de soluciones jurídicas, pero este libro nos daba las soluciones a la persona, a la emoción, al recurrir a la mediación, que a nosotros, pues como somos más jurídicos, se nos escapaba. Entonces, más que, o sea, era un premio tener este libro, y es un premio seguir teniendo este libro, y es un lujo. La coordinación además de José Antonio es que nos ha facilitado mucho el trabajo. No todos los coordinadores de monografías coordinan. Al final acabamos coordinando los de dentro y definiendo estilos los de dentro. Es que José Antonio es un placer trabajar. Ha sido Ignacio. Ha sido Ignacio. Mi hijo, que se llama Ignacio. Ignacio. Y bueno, estamos encantados. Yo a todo el mundo que sea o no, sobre todo a todo el mundo que pasa por el trance y que me acaban preguntando, porque lo peor que le puedes decir a alguien es que sabes algo de derecho. O sea, ya no que seas abogada o licenciada, que sabes algo de derecho, entonces te preguntan. Y yo les digo, el manual. Yo no sé nada, yo lo olvidé todo y no lo he ejercido, entonces lo olvidé todo. El manual es la solución. Sí, cuéntanos un poco, José Antonio, más o menos, las partes en las que se compone el libro y qué aspectos recogen los 10 capítulos que aparecen. Pues fundamentalmente dos, como habéis dicho antes, la parte emocional y la parte jurídica. Y en ambos casos simple, directo, ¿vale? El primer, bueno, cuando yo me encontré con esto y vino mi otro yo y me dijo, pero ¿tú qué haces escribiendo esto? Esto lo tiene que escribir gente experta, ¿no? Le di la razón a mi otro yo, que siempre la tiene, mi otro yo siempre tiene la razón. Le dije, pues tienes toda la razón. Pero a mí me gustaba escribir algo, un capítulo, entonces escribí un primer capítulo que es un poco quién es quién en un proceso de divorcio. O sea, has hablado de que hay dolor, de que hay duelo, de que hay hijos de por medio. Pues aquí tiene que haber psicólogos, obviamente, tiene que haber abogados, ¿no? Y entonces yo lo que hago en ese primer capítulo es escribir brevemente sobre este tipo de personas. ¿Por qué necesitas un psicólogo? A veces, no sé si os ha ocurrido, pensamos que ir al psicólogo es una muestra de debilidad. Uy, este está yendo al psicólogo. Oye, a mí me parece al revés, que es una fuerza maravillosa la que nos da el mundo de la psicología. Siempre recurro a la etimología de las palabras. El psicólogo, el que sabe del alma. Dios mío, o sea, yo me encuentro con este momento en mi alma aturdida, lo que necesito es un psicólogo que me ayude. Yo en mi caso a mí me salvó la vida. Pues tengo que decir, yo lloro. O sea, yo río y lloro. Soy de esas personas que hacen las dos cosas. Y me llamó, recuerdo una amiga mía, y cuando yo estaba en este proceso, para mí muy doloroso, me dijo, ¿qué tal estás? Y le dije, estoy muy bien. Y me dijo, al psicólogo ahora mismo. Me llevó al psicólogo, oye, me salvó la vida. Me salvó la vida porque me identificó los problemas, lo que yo había hecho bien, todo lo que estaba surgiendo. Defino aquí la importancia de recurrir a un psicólogo. Defino también qué es un abogado, porque tenemos que recurrir a abogados. Tenemos abogados que hay de todo en este mundo. No quiero hablar mal de la profesión, pero caramba. O sea, no os tengo que decir esos abogados que dicen, se va a enterar este tío, le vamos a dar hasta en el carnet de este tío. Tú no quieres ese abogado. Tú quieres un abogado conciliador, un mediador, un abogado que entienda tu problema, no un abogado que pegue puñetazos al contrario y lo deje tumbado en el suelo y gane con costas, porque en el fondo el que pierde con costas eres tú. Y entonces defino qué es un abogado, qué tipo de abogado, individual, colectivo, con experiencia, sin experiencia, comunicador. No te puedo decir que haya un elemento perfecto, ni hay una fórmula, pero sí cómo debes sentirte ante el abogado que eliges, ¿vale? Entonces, de esa forma, pues se va a elegir. Hablo también, por ejemplo, de lo que es el Ministerio Fiscal o los jueces. ¿Cómo hablas a un juez? Tú no le puedes decir a un juez, sí, señoría. O sea, como le digas eso, bueno, pues sí, señoría, esto es así, ya sabes. Así es como debes hablar, con claridad, con nitidez, afirmando pues, lo que de verdad está ocurriendo. Hablo también del Ministerio Fiscal. Sabéis que en ocasiones hay una exploración de menores por parte del Ministerio Fiscal. Es decir, el Ministerio Fiscal tiene que determinar determinadas cosas. Yo ahí no entro en el proceso porque, como digo, yo no soy experto.
Pero ¿tú sabes lo que es para un niño de 8 años verse con un fiscal? Obviamente no irá con la toga, y los jueces pues incluso lo reciben en el despacho y le preguntan, oye, ¿tú eres del Atleti o del Madrid? ¿Sabes? Pues para ir acercándose. Pero bueno, todo eso se describe en el capítulo 1, que estoy extendiendo mucho. Capítulo 2, la pareja está en crisis. Montaña rusa. Que lo dejo, que no lo dejo, que lo dejamos, que sí, que no, que no, sea mejor, crisis. Capítulo 3 es la pareja está rota, que es una situación muy distinta. Ya no hay montaña rusa, ya la montaña se ha estrellado, el cacharrito se ha estrellado y estamos separados. O vamos a separarnos. Capítulo 5 y 6, el quinto es conceptos jurídicos claros sobre lo que es el matrimonio y la pareja de hecho, de derecho, las implicaciones que tienen muy claritas, unas ideas muy claras. El capítulo 6 es derecho procesal, en fin, en todas sus variantes de determinados procesos. El capítulo 7 es, tenemos sentencia, pues ya se acabó el divorcio. No, cuando tienes la sentencia sigue habiendo problemas y los va a haber a continuación, ¿vale? Y ahí se habla de los diferentes problemas que van a surgir una vez que hayas tenido la sentencia. En el capítulo 8, me parece que es, el capítulo 8 es la violencia, no, este es el 9. El 8 es el tuyo, Susana. La mediación. La mediación. La mediación. Vale. Hablamos de todo lo que son procedimientos judiciales. Yo he querido dedicar un capítulo entero a lo que es la mediación. Y Susana le puso además el subtítulo que me fascina, mediación, justicia a la medida. Es decir, vamos a hacernos nosotros el traje a la medida, vamos a hacernos la sentencia en los términos que queramos, con la ayuda de los letrados y de los mediadores, del mediador, y vamos a darle punto final al tema. Y me parece que ese es el 9. El último sí, es la violencia de género, que se lo escribe Ricardo. Sí, ya enlazamos, ya con Ricardo. Las preguntas más difíciles para Ricardo. Vamos a ver. He leído varias cosas que has escrito y que has publicado y me ha gustado mucho una frase tuya, que es que con sentencias no se acaba la violencia de género. Con sentencias no se resuelve, desgraciadamente, ese tipo de problemas. Entonces, no basta con el sistema judicial, que lógicamente tiene que reprender, tiene que castigar, pero ¿qué más medidas podríamos adoptar en la sociedad pues para intentar erradicar esa violencia de género, ya pueda ser violencia doméstica o violencia de género, o dentro de un procedimiento judicial, o bueno, en el ámbito de la sociedad? ¿Qué otras medidas? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, Ana, muchas gracias por tu bonita y cariñosa presentación. A Ana, de ese tiempo por haber apostado a este proyecto, a Julia y a Susana por haber participado en este proyecto de mi querido José Antonio. Me acuerdo un día una pequeña introducción, cuando vino a verme al despacho para proponérmelo, era una tarde de otoño, de invierno, hacía muy mal tiempo, vino, yo sabía que Ignacio eras tú. Y me lo propuso con tanta ilusión, con tantas ganas, que no pude dejar de decir que por supuesto participaba, pero me lo propuso de tal forma que lo entendí mal. Y lo hice en mi parte, de la parte contraria, defendiendo al agresor. Pero bueno, al final nos llevamos un arreglo y yo creo que es muy bonito. Y con respecto a lo que me pregunta Sana, obvio es que el derecho penal interviene cuando el hecho delictivo se ha producido, cuando tenemos una víctima perjudicada, sea de lesiones, violencia psicológica, violencia económica, etc. Y eso es el último requisito. El derecho penal interviene cuando el bien jurídico protegido no puede defenderse de otra manera, sino que castigando. Eso es el Código Penal. De hecho, se ha definido el Código Penal como es la ley más importante de un ordenamiento jurídico de un país después de la Constitución. De hecho, se ha definido como la Constitución en negativo. La Constitución recoge derechos y deberes, y el Código Penal lo que recoge son aquello que no se puede hacer, y el que lo haga se va a condenar a una pena, generalmente a la
personas humanas, por las personas jurídicas, realmente la pena de prisión. Bien. Por tanto, ¿qué es lo que se puede hacer? Tenemos una legislación de las más progresistas, de las más modernas del mundo, pero lo que hay que hacer es prevenir. ¿Y cómo se puede prevenir estos hechos delictivos? Pues es lo que se ha dicho siempre, pero hay que invertir más, hay que hacerlo mejor en prevenir la comisión de hechos delictivos y en reeducar. Reeducar. Tenemos que educar a los jóvenes ya desde la infancia, desde el colegio, que hay conductas que no se permiten. Tenemos que pensar que en España tenemos una tradición muy machista. Hace 50 años, como sabemos, la mayoría de los casos solo trabajaba el hombre, la mujer se quedaba en casa, era ama de casa, se cuidaba, que no es poco, a educar a los hijos. Entonces el hombre es el que imponía. Obvio es, ahora en una sociedad moderna en que trabajan el hombre y la mujer, pues existen los hombres. Somos una sociedad que no hay poco respeto, no hay poca educación, no hay valores, no hay ética, no hay moral, pues enseguida todo el mundo cree que tiene derechos, nadie tiene obligaciones y saltan las cosas. En principio son riñas, después son discusiones fuertes y después ya se pueden pasar a las mayores lesiones, etc. Y lo fundamental es reeducar y prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? Pues invirtiendo más en la especialización de las cuerpos de seguridad del Estado, invirtiendo más en los medios sanitarios y sociales, invirtiendo más en la formación de jueces, fiscales, magistrados, especialistas, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que en este tipo de delitos intervienen sobre todo tres partes. Son las fuerzas cuerpos de seguridad del Estado, que son generalmente las que reciben las denuncias, los jueces, los fiscales que ejercen la acusación pública, los jueces y magistrados, y también los servicios sociales y los servicios sanitarios, porque hay que hacer protocolos más modernos, que haya más relación rápida entre esas tres instituciones, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer, lo estamos haciendo, pero falta eso. Pues muchas gracias. Quería una aclaración porque a lo mejor hay ¿qué diferencia hay entre violencia de género y violencia doméstica? Violencia de género es aquella que el sujeto pasivo, es decir, la víctima, el perjudicado, es mujer, sea cónyuge, pareja de hecho, haya sido o sea, y sea una relación de hecho o de derecho. Y la violencia doméstica es cuando el sujeto pasivo no es mujer, es por exclusión. El hombre, los niños, los tíos, los primos, los abuelos, siempre y cuando haya convivencia. Y la única jurisdicción especializada es la violencia de género. Hay tribunales de instrucción y de investigación. Ahora, como son plazas de los han cambiado en diciembre, que entró en enero, las plazas del servicio de violencia de género, del tribunal de instancia, de la comunidad. Eso es como se llama ahora, antes eran juzgados de violencia de género. Y hay de instrucción, hay denunciamiento, que son de penas hasta 5 años, los juzgados penales de violencia de género, hasta 5 años de prisión máxima. Y está formado por un solo magistrado y los órganos colegiados, la audiencia provincial, que no está especializada, pero ahí sí hay 2 secciones que están formadas por 3 magistrados cuando las penas solicitadas son más de 5 años de prisión. Y los órganos de ejecución de la sentencia. ¿El tribunal de instancia instruye y juzga o simplemente instruye y sí, no, hay. Los tribunales de instancia ahora son servicio, plazas de los servicios de distancia, de los servicios de instrucción, de civil, de enjuiciamiento, del tribunal de instancia, el tribunal de instancia es la primera barrera. Antes eran juzgados de instrucción, juzgados de familia, juzgados de violencia de género, juzgados civiles, de instancia, y ahora es plazas de lo que sea, del tribunal de instancia, de la comunidad. Han cambiado los mismos perros con distintos colores. cambiar todo para que no cambie nada. Sí. Como decía el conde.
Habláis en el libro también de la violencia psicológica, que quizás sea más difícil de probar o más difícil de... incluso la propia víctima de identificar. Claro, vamos a ver, la violencia psicológica y la violencia económica y la violencia física, cuando llama a una víctima, aparece una víctima denunciada que del hospital que ha sido agredida. Eso es una prueba física, es un parte médico, la denuncia el parte médico, eso es más fácil de juzgar. La violencia psicológica es más complicado. Generalmente la violencia psicológica no es un día, es algo que se va sucediendo día a día, semana a semana, mes a mes, y supone una situación de superioridad del agresor, generalmente hombre, sobre la mujer. Me alegro mucho que me hagas esa pregunta, pero aquí contamos con dos psicólogas que pueden explicar mejor lo que nadie. Pero cierto es que a efectos probatorios es mucho más difícil. Y lo fundamental no es solo lo que la víctima obvio es, pero lo fundamental son los informes psicológicos, sí. Es que ahora quería, pues, esta pregunta va orientada un poco a todos, o sea, quería que participarais libremente vosotros y comentaseis. Yo quería comentar que en el libro se describe muy someramente, pero bueno, es interesante, y sobre todo yo creo que para entender cómo puede ser el proceso tan sinuoso, hay un caso que es un caso real de una persona que yo atendí en consulta, que si leéis el caso, es media página, ahí se entiende y luego se explica brevemente cómo es ese proceso, pero son cosas muy, pues esto, que apenas se van notando, que las vas pasando, bueno, si es que ha tenido un mal día o es que es así, claro, es que lo hace por mi bien, pero como poco a poco se va apagando esa persona y cómo acaba. Entonces, bueno, es de forma clara, breve y concisa, pues hay en el libro también una muestra de cómo es. Sí, porque no hemos comentado, ¿no? Comentadme la parte de testimonios del libro. Sí, esto es interesante porque, sí, como decía antes, hay 10 capítulos, los he explicado brevemente, y luego hay a continuación, hay algo que me pareció interesante, y hay 21 testimonios de personas reales, los hemos obtenido cada uno, pues, de clientes, de casos que conocemos, de lo que sea. Lo que hemos hecho es lo siguiente, es establecer una serie de preguntas sobre la base, por supuesto, del anonimato. Lo único que decimos en cada uno de los 21 testimonios que hay es la edad, el género y la situación, que además pedimos a quien testificara sobre cada uno de esos casos que le pusiera su propio título. Y, por ejemplo, pues mira, os leo el número 10. Hombre, 47 años. Ella va y se enamora de otro. Divorcio modélico, saber ceder. Otro, por ejemplo, es mujer, 55 años, una mediación ejemplar. Bueno, hay de todo. Mujer, 54 años, crecimiento en direcciones opuestas, infidelidad y magnífica gestión del conflicto. Entonces se van analizando los casos personales de cada uno, respondiendo a una serie de preguntas muy genéricas. ¿Cómo era tu vida? ¿Cuál fue el conflicto? ¿Cómo se originó? ¿Cómo lo enfocaste? ¿Cómo se resolvió? ¿Qué errores cometiste ahora que ya todo ha pasado? ¿Volverías a hacerlo todo igual? ¿Qué cambiarías? Entonces son una serie de preguntas para todo el mundo igual y nada, en 2 folios van respondiendo uno a uno, y a partir de ahí yo creo que es importante porque, pues qué duda cabe que leer los casos de otras personas, conocerlos, además con la sinceridad con la que están aquí escritos. Aquí no hay doblez, hay una absoluta falta de identidad de las personas, un anonimato total, y por lo tanto quien lo escribe pues puede hablar más claramente. Y yo creo que el lector puede aprender mucho de los errores o aciertos cometidos por otras personas en una situación similar. Eso es básicamente el capítulo. A mí me gusta mucho el apartado de qué 3 recomendaciones darías a una pareja para que se enfrenta a una ruptura, separación o divorcio, porque yo creo que simplemente leyéndote esas 3, bueno, que algunos dan 5 en el apartado y creo que porque no les dejábamos más espacio, pero solamente con leer eso ya ayudaría a muchas personas a reflexionar antes de
abordar una situación de divorcio. Que, fijaros, hay 2 psiquiatras hace bastantes años elaboraron un listado de sucesos vitales estresantes que nos podían afectar a las personas. En una muestra de más de 5.000 pacientes les tenían que poner una puntuación de menos a más del impacto que podía tener o que había tenido esos sucesos en su vida. En esa escala de 54 eventos puntuados hasta 100, ¿qué lugar creéis que ocupa en esas 5.000 personas? ¿Cómo lo puntuaron y qué lugar ocupa el divorcio? Número 1. El segundo, el divorcio. El tercero, la separación. El primero, la muerte de un cónyuge. Entonces, ¿Será la muerte de un hijo? La muerte de un ser querido. puede que sea la muerte del hijo. Es el cónyuge, ¿verdad? Sí. Sí. Pero bueno, sí. La muerte en general. Yo quería saber qué habéis aprendido entre vosotros, de otros aspectos, al estar inmersos, por ejemplo, en la parte más procesal o en la parte más psicológica, pero luego al juntaros y al tratar el tema de una forma más visual y desde otro enfoque, ¿qué habéis aprendido entre vosotros? Lo fundamental que José Antonio, con su capacidad de coordinación, de saber estar y el cariño que nos demuestra, que hemos formado un gran equipo y estamos deseando que nos proponga otro tema. Pues habrá que preguntarle a Ignacio a ver qué... Yo os puedo dar algunas ideas, si queréis. Le preguntaremos a la editorial La editora está dispuesta. abrís aquí un melón, porque cualquier tema jurídico que engloba muchos aspectos, sí que se pueden hacer diferentes manuales. Separación y divorcio, pero yo que llevo sector inmobiliario, yo te puedo dar muchas ideas también de... Es uno de nuestros dos ventas. Sí. Lo bueno de este libro, como dice José Antonio, es que parece escrito por una persona y la característica fundamental frente a los tochos jurídicos que hacemos es que es dirigido al ciudadano, a cualquier persona sin conocimiento alguno en derecho, y lo va a entender y le permite reflexionar y llegar a una conclusión. Lo bonito de este libro es que es espontáneo, natural, también, creo, salvo la última parte jurídica que es la más pesada, el resto es muy natural, cualquier persona lo lee sin conocimiento alguno, lo siente y saca sus conclusiones. Yo creo que eso lo da bueno, que es muy cercano. Yo tengo una pregunta. Sí. Es que conociendo a José Antonio y que me ha invitado a esto y me dijo una de las cosas que no habéis tratado y me parece muy interesante, que me dijiste, también decimos que los hijos no se divorcian. Y a mí me parece que es un punto que no habéis comentado, sí. Y yo creo que aquí la gente, me parece que puede haber muchos casos de esos, sí. ¿No? Tanto desde el punto de vista... Yo tenía una cosa luego para el cierre de ese tema, pero Julia puede explicarlo mucho mejor. Uno del mayor impacto en un divorcio son los hijos, porque no se hacen las cosas bien, porque nadie nos ha enseñado a hacer las cosas bien. Por eso es tan importante, a modo de prevención, creo que es súper interesante. Y hay unas páginas súper claras que están puestos esos consejos de una manera que parece ingenua, pero está preparado. Este capítulo lo hemos escrito entre Patricia Pérez Salinas y yo, y la otra psicóloga trabaja en el ámbito forense en temas de familia. Entonces, todo lo que sucede de gravedad en los juzgados que hay que evitar está puesto aquí. No negar a los hijos, o sea, no hablar a los hijos mal de los padres. O sea, permitir... A ver, que me estoy...
qué cosas, bueno, como, por ejemplo, al principio, cuando tú comunicas que te vas a separar, se hace mal, se hace a destiempo, no se valida lo que están sintiendo los niños, no se les deja espacio, no pasa nada, si pasa, puedes llorar, pregúntame lo que necesites. Luego, una vez que estás separado, a veces hay conflictos hasta qué hacer con las cosas. Si tengo que llevarme estas cosas, me las tengo que llevar a casa de mamá, si puedo contar a mamá que me lo he pasado bien con papá, si surgen una serie de conflictos, y es una guía maravillosa para estar preparados, para consultarla en cualquier momento que un padre o una madre tenga dudas. Yo tengo que decir que cuando he recomendado a algunas parejas que han venido, a alguna madre o algún padre, les he recomendado el libro, les ha venido también que no han vuelto a consulta. Y esto no me pasa con otros clientes. Quiere decir que mi tasa de abandono no que sea alta, por eso puedo decir que se puede atribuir a que tienen una guía. De verdad creo que es una maravilla para leer, releer y releer, porque parecen cosas sencillas pero cuesta integrarlas. Pero poder consultarlas, subrayarlas, pues está muy bien, y sobre todo por la parte de los niños, que ahí sí creo que el libro no vale simplemente porque se cuelan muchas acciones que sin querer dañan a los hijos, pensando que lo están haciendo bien. Y yo creo que preservar el impacto en un adulto pues, es el impacto, pero preservar a los niños y a las niñas es esencial. Y ahí es un gran aporte el que hay. Quiero añadir una Sí. cosa importante. Por eso es fundamental tener el asesoramiento de un abogado especialista en familia. Y la especialización en familia nos trata de hacer una manifestación a los de familia, a ver si así nos oye. Porque los padres, Susana que es la mayor experta que yo, porque los padres llegan con sus hijos al divorcio pensando que son de su propiedad. Los niños no son propiedad ni del padre ni de la madre. Entonces, un abogado especialista en familia es el que mejor va a marcar la orientación de las medidas. Claro, los que tienen la suerte de ejercer en Madrid tienen juzgados especializados en familia. En Valencia Alcántara, Cáceres, a 44 kilómetros de Portugal, no hay especialización en familia. Entonces, la exploración o la audiencia de los menores no se va a hacer con la protección del menor, entendiendo que al menor no es que se divorcia, no se va a escuchar a las partes de la misma manera. El abogado no lleva el caso del deslinde de la finca al lado con este divorcio de mis amigos, que a ver de qué lado me pongo. Entonces es fundamental siempre acudir a un especialista en todo. Igual que acudimos al médico de la rodilla, si nos duele la rodilla en una cabeza, el especialista en familia es el que te va a guiar. No todo acaba en mediación, ojalá, o no todo proceso es necesario. La mediación es necesaria, por lo menos intentarla. Y si acaba en un contencioso, por lo menos que el abogado sea especialista, porque la verdad es que los hijos ni se divorcian ni se dividen, no es un rey Salomón. Y el conflicto de lealtades que ellos sufren en el divorcio luego pasa mucha factura. Bueno, seguirá teniendo ya clientes, pero el deshacer esos nudos de mayor cuando has sido el foco del divorcio de tus padres, pues es difícil. La especialización. Es que, pues, te agradezco mucho, Ana, que lo hayas dicho, porque es verdad que, bueno, me levanto un poquito. Sí, bueno, yo soy Susana Villalba. Susana Villalba es una de las colaboradoras y la autora del capítulo de... No, sí se oye. Yo creo que se oye, ¿no? Sí. Bueno, pues... Ana también está. La saludamos desde aquí a Ana, que también te he visto. Pues yo he tenido otra colaboradora. Pues he tenido el placer de participar en este libro, que es una maravilla, y la verdad es que me han acogido porque yo soy de la última jornada, como se suele decir. Yo vengo ya de la edición última y me han recibido con los brazos abiertos, y la verdad es que estoy súper agradecida.
Y bueno, solamente quería comentar que es verdad que la especialización en familia es fundamental, el que se acuda a un abogado experto en familia, porque lo que la gente no sabe es que en familia tenemos muy pocas leyes, o sea, solamente hay unos artículos en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y entonces prácticamente toda la norma que sirve para aplicar las leyes viene de la jurisprudencia. Por eso es necesaria la especialización. Muchos abogados que no están al día de todas las sentencias del Tribunal Supremo, de nuestra audiencia provincial, pues es difícil que puedan aplicar bien el derecho. Entonces, ese es el motivo por el que realmente es importante la especialización. Y ojalá, bueno, es un reclamo que tenemos todos los juristas, que haya una especialización en familia, pues para que todos los abogados sean expertos, los jueces tengan una especialización, etc., ¿no? Entonces hay una razón de peso detrás de esa necesidad. Y bueno, y la mediación es maravillosa. Yo es que soy muy pro mediación, porque creo que es una manera de solucionar los conflictos antes de acudir a la vía judicial, y es totalmente bueno, y funciona muy bien, o sea, cuando se lleva a cabo, pues funciona. Así que bueno. A pesar de que te cueste el cliente, porque claro, si lo resuelves por mediación ya se acabó un conflicto. Bueno, claro, pero yo como abogada, por ejemplo, sí, pero a mí qué me importa como abogada. Yo como abogada lo que quiero es que mi cliente esté satisfecho y se cumplan sus intereses, se vean vistos, ¿no? Ya sea en la mediación o en la vía judicial. Ahí es donde quería llegar, porque yo creo que es muy importante que los abogados tengamos en cuenta que el interés más importante no es que te defendemos, es el interés del cliente. No tanto la prevalencia de un derecho sobre otro derecho y aquí te las vas a ver conmigo, sino que el cliente quede satisfecho, aunque pierdas un pedazo de minuta. Sí, evidentemente. Eso es yo creo que los abogados cobráis poco por la labor de mediación que hacéis, porque la verdad es que lo que ahorráis es increíble. Pero bueno, eso ya cada letrado que se busque la ley como quiera. Pero me parece que es absolutamente esencial. Y una pregunta, Ana, que Susana, que yo tenía para ti. Esto que lo empezamos en el 2020, ¿cómo ves tú hoy, así en términos muy generales, la situación de los divorcios? He oído que hay en torno en España alrededor de unos 50.000 divorcios al año, ¿puede ser? Sí, puede ser. O sea, a ver, hay muchos divorcios, bueno, porque la situación, yo creo, bueno, que ha cambiado y ahora pues intentamos, o sea, la gente intenta resolver los conflictos que tiene de otra manera, ¿no? Pero es verdad que el cambio que ha habido fundamental desde el 2020 hasta ahora es que hay una ley en el 2025, la Ley Orgánica 1/2025, que exige, como requisito previo para acudir a los tribunales tenemos que intentar un acuerdo. Es necesario acudir a uno de los métodos que regula la ley para solucionar las cosas de manera amistosa. Y bueno, hay varias fórmulas, ¿no? Pues está la negociación entre letrados, está la conciliación, está la mediación, y obligatoriamente tenemos que acudir a estos mecanismos antes de ir a juicio. Yo creo que el legislador lo que pretendió con esto es instaurar la cultura de la paz, es decir, que no seamos tan beligerantes, sobre todo en derecho de familia, que es un tema tan delicado, que tenemos hijos, que tenemos, bueno, como padres estamos abocados a entendernos toda la vida en el momento que tenemos hijos. Entonces, el legislador, yo creo que al exigir esa obligatoriedad para acudir a un método de solución de conflictos, lo que perseguía es, bueno, pues intentar solucionarlo por las buenas antes de tener que acudir a la vía judicial. Yo tengo fe, o sea, yo soy bastante optimista. Creo que esto, la consecuencia que tiene es que la gente cada vez va a tener una mentalidad más de búsqueda de acuerdos, de consenso, a través de los medios que tenemos al alcance, la mediación, la negociación, etc. Y ojalá, bueno, pues esto cale definitivamente. Bueno, hay bastante movimiento con esto y no tengo muy claro que vaya a reformarse con posterioridad, pero bueno, ahora mismo la situación está así. Entonces sí que ha habido cambio porque, bueno, el legislador está tratando de fomentar estos acuerdos y
de formas de solucionar de otras Hoy por formas. hoy es un caos. Hoy por hoy es un caos, sí. O sea, la realidad es que los abogados estamos como locos. Y Pero- ahí hay los números y no está habiendo más divorcios de mutuos acuerdo. No. Han bajado los divorcios de mutuos acuerdo. Sí, es que yo creo que está mal hecho, pero bueno, esto ya es otro melón, si las leyes están bien hechas o mal hechas. Otra historia es El próximo. Una enciclopedia. Pues si os parece, sí, abrimos forma de preguntas, si levantáis la mano y preguntáis con libertad. Bueno, yo me llamo Elena y soy una especie de confesora de las amigas de mi hija y de los amigos de mi hija, que se van a divorciar o que tienen problemas entre ellos. Entonces, ya que el libro, que espero que se pueda comprar, Sí, sí, oh, Por qué bien. supuesto, Ahí, ahí, por supuesto. 35 euros. Ah, Con descuento. Con descuento. Con La descuento. página web a día de hoy cuesta más, así es que 35 euros. Esto ya que se llama Manual de Primeros Auxilios, ¿no? ¿No se llama así? Manual de Primeros Auxilios. No veo nada. Manual de urgencia y primeros auxilios. Separación y divorcio, manual de urgencia y Eso. primeros auxilios. Uy, me vais a ahorrar un montón de trabajo. Quería saber si tenéis... No, pero yo soy muy práctica. Entonces quería saber si tenéis, puesto que hemos dado prioridad a la mediación, al papel del psicólogo, que es fundamental, y al papel después de elegir un buen letrado. ¿Habéis hecho un índice onomástico de gente que vosotros creáis que están preparados para este tema? Porque, madre mía, lo que yo me he encontrado con los amigos de mi hija, incluido con mi hija, ¿eh? Así que es una idea para la cuarta edición. Muchas gracias. Lo tendremos en cuenta. Sí tenemos una guía de recursos en el libro para, pues, por ejemplo, el Consejo General de la Psicología de España, Centro de Psicología, que veo que no me acordaba, pero está en el Centro de Psicología Área Humana. Hay asociaciones también de mujeres juristas, de padres separados, o sea que sí. Tenemos una guía, lo tenemos todo. Nombres aquí, los teléfonos. Hola, yo quería hacer una pregunta al magistrado. ¿Cómo convencería, cómo le explicaría a un negacionista de la violencia de género, o de la ley de la violencia de género, la necesidad de que exista esa ley? Que vea el telediario, que vea la prensa, que vea la cantidad de denuncias que hay, que vea la cantidad de condenas, que vea la cantidad de mujeres fallecidas, que por mucho que haya una ley especializada, los asesinatos no disminuyen, las muertes no disminuyen, cada día hay más denuncias, más órdenes de protección. Es decir, ojos que no ven, corazón que no siente. Si no quieren ver, si no quieren leer, pues que se abstraigan y que se vayan a vivir solos. Pero la sociedad es la que hay, cada día hay más. Pero no hay ningún argumento, simplemente que vea la vida diaria. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presentación. Tengo dos preguntas, si me permitís. Una para José Antonio y Ricardo, que es ¿cuál creéis que es el error legal o financiero más caro que comete la gente al divorciarse? El error financiero más caro. Pensando, y hago la segunda pregunta, que es para Julia, ¿vale? Que es muy importante tener estos manuales. Elena y yo de momento no lo vamos a necesitar porque estamos empezando. Pero ¿qué consejo darías a una pareja que va a empezar en esto el matrimonio y quiere perdurar, pues evidentemente sin tener que pasar por estos procesos? Esas son las dos preguntas. Empiezan ellos y luego... Separación de bienes. A ver, ¿puedo repetir la primera? Errores legales y financieros más caros a la hora de divorciarse. ¿Cómo prevenir? A ver, divorcios si hay hijos. Importarlo mucho más. Ah, sí, perdón. O hacer también... Es que lo tenía para. Ah,
Ahora. Un divorcio, si hay hijos menores, es caro, porque uno de los cónyuges va a dejar de decir la vivienda. Entonces se tiene que buscar otra vivienda. Y encima una vivienda no pequeña, si tienen varios hijos, porque tendrá que, ahora la guardia de custodia antes se otorgaba generalmente a la mujer, ya hace mucho tiempo es alterna, una semana, 15 días, un mes, etcétera, etcétera. Incluso hay alguna resolución, corrígeme, yo no soy especialista en nada, si sé algo y poco es de derecho, no derecho de familia. Había una tendencia jurisprudencial que obligaba a que los hijos viviesen en el mismo domicilio, y era cuando el progenitor, padre o madre, se quedaba con ellos, pues a ese domicilio. Por tanto, obligaba a tener 3 hijos. Una casa nido, sí. Pero ya afortunadamente, gracias a Dios. Sí. Pero eso es caro. Pero prima, es para ricos, por supuesto, pero prima, ante todo, lo que quieren los niños, lo que quieren los hijos, y que el hombre y la mujer sean felices. O sea, el dinero es parte de la felicidad, pero no es la felicidad. Yo soy divorciado y antes vivía mejor que ahora, pero soy mucho más feliz que ahora. Soy mucho más feliz Muy bien, me ha gustado tu respuesta. La mía no es tan clara, porque yo lo que te diría es que se me haría imposible dar una respuesta a priori. Es decir, creo que el error económico hay que verlo a la vista de las circunstancias de, como decimos en derecho, de lugar, tiempo y modo. Es decir, en qué situaciones se produce, por qué efecto tiene. No, yo no sería capaz de responder. O sea, no creo que haya ni una nomenclatura, ni una idea, sino en base a cada una de las circunstancias se puede ver, y de los juicios que cada una de las partes haga, si es que ha habido algún error económico. Yo sí te... Yo pues sí, por echar un cable, y como experta en derecho de familia que soy, que solo me dedico a eso, te diría que básicamente es el firmar convenios, o sea, acuerdos, sin estar realmente bien asesorado y saber lo que uno firma, porque en derecho de familia, o sea, yo lo que he visto cuando me vienen al despacho con convenios que ya han firmado y que se arrepienten de ellos, básicamente es por mala información, quiero decir, porque no han estado asesorados, no han analizado bien la situación económica tanto de los progenitores como las necesidades del niño, porque realmente lo que hacemos los abogados de familia es como reorganizar esa situación nueva que se produce. O sea, hasta ahora había una familia, un núcleo familiar, y ahora hay que reorganizar esa situación. Esa familia hay que buscar una solución nueva, tanto a nivel pues emocional como económica. Entonces, yo no creo que sea algo concreto, es la falta de hacer bien las cosas, informarse bien de cuáles son las necesidades de nuestros hijos, ver cuál es nuestra capacidad económica para hacer frente a eso y ver cómo vamos a distribuirlo. Si esto no se sigue, si no se hace bien, pues pasan cosas, como pues eso, gente que asume pensiones de alimentos que no puede pagar, o que no se ajustan a las necesidades de los hijos, sistemas de custodias que no se pueden aplicar porque yo tengo un horario horrible y no llego a casa. En familia yo digo que hay mucho sentido común. Falta mucho este sentido, pero es el que realmente habría que aplicar siempre, ¿no? El sentido común. No sé si te he respondido. Sí, gracias. Porque yo desde luego. Previamente, la separación de bienes para casarte. Utilísimo. Porque aunque no tengas nada y solo tengas comitivas de alquiler, da igual, el salario ganancial es ganancial. Y yo siempre, hace 50 años, en los que las mujeres no teníamos el acceso a la educación que tenemos ahora, pues bien. Pero es que mi trabajo me lo pago con mis estudios, que me lo pagué yo o me pagaron mis padres. Es más privativo que el salario, no hay. Separación de bienes y luego que hay mucho amor en la separación de bienes. Sí, mucho más amor que los gananciales. Mucho amor y mucho diálogo también.
Pues cómo prevenir, me preguntabas, ¿verdad? ¿Cómo prevenir el no llegar a una situación como esa? Hay algo que yo creo que cada vez se hace más necesario y es sentirnos, saber cómo estamos o pararnos cuando sentimos que algo no va bien. En la pareja es lo que hay que hacer, oye, ¿qué está pasando? Y no negar que pase algo, a veces es un problema de comunicación, de escuchar lo que la otra persona nos quiere decir en vez de querer llevar razón o empezar una lucha de poder. Es decir, tenemos que empezar por conocernos un poco a nosotros mismos, porque si no vamos un poco como un títere por la vida. Entonces, eso es lo primero, ¿no? El entender, el respetar a la persona que tenemos al lado y el entender cómo son los procesos en pareja. Yo veo en consulta muchas parejas que entiendo que hago una línea de vida, ¿no? y el inicio de la ruptura de esa pareja que era feliz, que se lo pasaba bien, es cuando nacen los hijos. Ahí hay un proceso brutal que si no lo sabes manejar es muy difícil que vayas bien. Entonces, también un poco de información, a lo mejor hay que hacer un manual, ¿no? para la pareja, porque cuando comprenden por lo que van a pasar, se va a manejar de otra manera. Si desde ahí ya se arrastran malestares, enfados, porque es que tú no me ayudaste, no me sentí apoyada, cuando tuve al hijo yo me sentí rechazado, ya para ti desaparecí. Hay sintomatología depresiva en los hombres cuando nacen los hijos. Entonces, conocer un poco, aunque sea por encima, por qué procesos va a pasar la pareja. Hay crisis. Las crisis no son malas si las sabes llevar, hay que entenderlo. Cuando hay falta de deseo, no es que no te quiera, es que hay etapas donde también eso sucede, vamos a hablar. Tiene que haber comunicación, una comunicación honrada, honesta. Nosotros trabajamos mucho para tener una comunicación no violenta. Tiene un término que es muy contundente, pero a veces no nos damos cuenta y el día a día la comunicación con los demás es violenta. Violenta o no, ni siquiera te miras a la cara, no escuchas lo que te dicen, te hacen malos gestos. Tiene que ser importante el respeto hacia la pareja, hacia todo el mundo, ¿no? Pero hacia la pareja. Y cuando hay un problema, parar y pensar, oye, ¿qué sucede? Y si no, pues consultar, porque es poco costoso con todo lo que se gana. Da mucha luz y orienta. Entonces, yo creo que vamos en ese camino, en conocer cada vez más un poco de cómo funcionamos, ¿no? De cómo somos las personas, cómo nos sentimos, vamos aprendiendo. Pero si no, en algún momento pues hay que parar, pedir ayuda y enseguida nos podemos reconducir. Yo he visto cómo se han reconducido parejas que llevaban 20 años sin tener relaciones, sin hablar, y cómo se puede reconstruir. Entonces, cuando se tiene un problema que es incipiente, pues es más fácil. Pero leer esto también ayuda bastante, porque hay un capítulo que habla de cada una de las emociones, cómo detectarla, qué nos quiere decir. Es decir, leer acerca un poco de los procesos por los que estemos pasando es interesante. Y si no, pues consultar a alguien que en una sesión te puede orientar muchísimo. Gracias. Haz una pregunta más. Hay una cosa que hoy se ha hablado mucho, pero no se habla en ningún sitio de esto, que es cuando ya las parejas son abuelos. Habla un poquito más. Que cuando las parejas ya son abuelos, ya son muy mayores, esto no se habla. Habla de cómo hablar con los hijos, pero cuando las parejas son muy mayores, los hijos también son muy mayores. ¿Qué dicen? ¿Qué tienen que hablar con uno o con otro? Para enfrentar a un hijo con uno de los dos cónyuges. Esto de la gente mayor es que no se habla. Yo antes nunca pensaba en la gente mayor, pero ahora yo soy mayor y ya pienso en ello. Es decir, ¿qué ocurre con la gente mayor?
Yo he tenido muchos amigos que se han casado, se han divorciado, se han vuelto a casar, se han vuelto a divorciar, etc. Pero gente mayor ahora están diciendo que es que no soporto a mi mujer, o que no soporto a mi marido, y mujeres iban por ahí contando historias. Yo he ido a un centro de mayores y en ese centro de mayores había un montón de mujeres que lo que más les interesaba era hablar con alguien de, tú eres abogado. Y empezaron a hablar de lo malo que era su marido. A lo mejor el dicho de nunca es tarde, si le ha dicho al bueno, pues no hay edad para... Este tema de la edad que mencionas es muy interesante porque a instancia de Julia, hace relativamente poco, me sugirió iniciar un capítulo nuevo que lo vamos a hacer en la 4ª edición, en el sentido de que qué papel juegan las edades en estos procesos dentro de la familia. Es el tema que estabas tocando. Pues esa será la 4ª edición, si lo hacemos. Sí. Habrá un capítulo nuevo dedicado a ese tema que tú mencionas, que me parece muy interesante. Sí, yo no quiero dar la brasa, solamente quiero contar muy breve una cosa de mi amigo Ignacio. Entonces, mi amigo Ignacio, aquí se ha hablado de que la violencia de género, nadie va a negar que existe la violencia de género, que es un problema muy serio. Pero también hay una violencia violentando la violencia de género que ocurre cuando, por ejemplo, mi amigo Ignacio le llaman y dice, oye, fulanito, que dicen que maltratas. Y mi amigo me dice, ¿maltrata a quién aquí? ¿Yo? ¿A quién? Entonces recibe una llamada, por ejemplo, de un comisario, un jefe de un distrito de Madrid, y dice, oye, fulanito, que me han dicho que esta es esta situación. Y mi amigo me dice, ¿qué dices? ¿Estás enterado? Sí, sí. Tienes 12 horas para salir de la casa que estás. Porque si no, vas a terminar en los calabozos de mi comisaría. Y el 83% de los arrestos que tenemos en mi distrito son falsas denuncias de maltrato. Y entonces, mi amigo Ignacio y sus amigos Ignacios, que hay muchos, entran en pánico en las primeras 14 horas del proceso, empiezan a meter la pata porque es que de pronto se ven en la calle buscando como locos un piso, porque es que terminan sí o sí en el calabozo del amigo comisario jefe del distrito. Porque además con el Biogen le dicen a Ignacio, oye, si recibes un aviso o si te presentan 2 policías nacionales en tu casa y no estás, esa noche ni aparezcas por la comisaría. Aparece al día siguiente por la mañana y a lo mejor Ignacio se libra del calabozo. Pero no te libras de que quede tu nombre registrado, y eso es una tacha profesional, social, laboral, erótica, de todo. Entonces, bueno, el tema que se ve del libro, poco me parece la cantidad de divorcios que va a haber más a más entre Ignacios. Porque es que la situación es complicada, y a veces es mucho más complicada buscarse Ignacio una salida a lo que está el metro cuadrado de Madrid, ya no digo de comprar, de alquilar. Es un tema complicado. Por suerte, mi amigo Ignacio ha descubierto que estaba por aquí su abogada. Y eso tranquiliza mucho a Ignacio. Muchas gracias. Pero vamos, el tema es serio, ¿eh? No, desde luego. El tema es serio porque Ignacio conoce muchos Ignacios que por simplemente que parece que no se quita una noche de calabozo en la comisaría correspondiente ni el director general de la policía. Sí, sí. A ver, os voy a decir una cosa en privado que no la diré en público. La presunción de inocencia existe para todos los delitos. Menos para los Ignacios. Menos en la violencia de género. Es decir, yo estaba en el Consejo Académico de la Policía y les explicaba, vamos a ver, si yo he quedado en mi casa hoy a las 11 de la noche, llego a las 12, mi mujer me dice, hoy no duermes en casa. Se hace un pequeño maratón, tira 2 copas al suelo, viene a la policía y yo esa noche, porque soy magistrado, yo iría a la Plaza Castilla, pero cualquier persona va detenida a la comisaría. Y después ya se arregla. Después ya se arregla antes. Pero hoy por hoy es así. Entonces, claro, en estos tipos de delitos de violencia de género hay que velar. Por un lado, hay que proteger a la víctima, siempre. Pero hay que tener también en cuenta la presunción de inocencia y las garantías procesales de la persona imputada, investigada, procesada, acusada, etc. Y es difícil. El legislador está atendiendo. Claro, en España siempre es la ley del péndulo. Se permitía todo antes
la mujer llamaba al día siguiente a su marido, eso lo hemos vivido los que somos ya un poco más mayores, llorando porque fulanito ayer vino borracho y me pegó, no sé qué, hija mía, pero aguanta, porque sabes que cuando él te quiere mucho, pero cuando bebe se pone así, pero no vas a ir tú con tus 4 niños. Y hemos pasado a todo lo contrario. Es la propia madre que incita, o las amigas, o la hermana que incita, no tienes que aguantar nada, vete a denunciar. Yo he tenido en el juzgado a una chica de 17 años que tenía que llegar a casa a las 4 de la tarde, porque se examinaba al día siguiente la selectividad, ¿cómo se llama ahora? No sé cómo se llama. La BAU. Y llega a la 1 de la mañana, borracha. El padre, según abre la puerta, le da una torta y la coge. Y ella se escapa de casa, está toda la noche fuera, y a las 8 de la mañana, y estaba de guardia, viene a denunciar a su padre por violencia doméstica. Cuando algo de mi despacho, eso pasa, está pasando. Es las propias amigas, o sea, repito, ahora todo el mundo tiene derechos, no hay la educación. Oye, perdón, el problema no son las amigas, es la propia letrada que dice a tu marido la espada de Damocles permanentemente. Siempre, pero hoy por hoy eso es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Es que cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar, por una denuncia, y el problema es que no se persiguen las denuncias falsas. Es muy difícil. Hay, no sé, más o menos habrá un 60-70% de condenas en violencia de género, muchas absuelven bien por una duda razonable o porque no se ha denunciado. Y bastantes, o sea, yo por ejemplo tuve una, que hablo de casos concretos, una extranjera que denuncia a su marido, está detenido, de comisaría al juzgado, está en prisión y al final le dice a una amiga, a la hermana de su marido, su pareja, que había denunciado porque le habían dicho que así le daban un dinero y conseguía pronto la nacionalidad española. Y el hombre estuvo varios meses en prisión, pero de esos casos puedo contar. Son los problemas del sistema, hay que depurarlos. ¿Cómo lo hacemos? Especializando más, especializando formación, educación, protocolos, intervención sería fundamental siempre un informe psicosocial, etcétera, etcétera. Pero eso ¿qué pasa? Que van mucho. Hoy por hoy, Los falsos testimonios. es lo que digo, que hay muchas denuncias falsas y salvo que haya un reconocimiento claro. Por ejemplo, hay una brigada de policía especial, nos dirá el comisario, que se dedica exclusivamente o casi exclusivamente a investigar las denuncias de robos de móviles, porque mucha gente se olvida el móvil, o se lo hurta, o se olvida, y todo el mundo lo quiere. Entonces dicen que en vez de haberlo perdido, se lo han sustraído, para que te lo pague el seguro, tiene que haber un robo. Robo con fuerza, robo con violencia, robo con intimidación. Y hay policías especializados en eso. Y por ahí, la mayoría de denuncias falsas que he visto es por robos en concreto de móvil. Porque hay policías especializados. En violencia general haría falta también. Pero sería muchísimo más amplio y mucho más caro. Tenemos una última pregunta y tenemos ya que... Sí, que tenemos que hacer. Bueno, sobre este tema de violencia de género me voy a permitir hablar porque soy abogada de familia y llevo llevando asuntos de violencia de género con el turno de oficio desde que está la ley en el 2004. Desgraciadamente, yo no puedo decir que yo no soy negacionista de violencia de género, existe la violencia de género, pero hay un abanico muy amplio en lo que es violencia de género, como tú estás diciendo. O sea, lo que digo, desde hace 21 años, afortunadamente no me he encontrado nunca con una muerte, como viste en la violencia de género, pero he visto verdaderas agresiones de violencia de género. Pero también he visto, yo diría que el 80% de asuntos en los que violencia de género es que el marido que llegue a casa, tiene una discusión con su mujer, la llama hija de puta, llama a la policía, va a la comisaría y ese señor se pasa al calabozo. Eso llevamos a un procedimiento, se tiene que ir de casa, le dan orden de alejamiento, ya ni puede entrar en la casa ni puede ver a sus hijos.
Esto ya, vamos, por supuesto que no tiene ningún derecho a llamarle hija de puta, vamos, sin ninguna duda, pero me parece que eso es una exageración. Lo que tú dices de las denuncias falsas es totalmente cierto, lo que pasa es que no se persigue. No se persiguen y tampoco se puede decir, no, que no sean faltas. Efectivamente, las mujeres que son víctimas de violencia tienen una serie de ayudas, que claro, por ejemplo, si son funcionarias pueden elegir destino, tienen unas ayudas. Yo he tenido una clienta que, vamos, que con 23 años era víctima de violencia y esta sí que era realmente una víctima, pero le han dado una ayuda de 400 euros durante 3 años para que iba a trabajar. Con 22 años, perfectamente disponible para trabajar, ella no trabajaba, decía, hasta que no se me acaba la vida, ¿para qué voy a hacer otra cosa? O sea, que eso también existe. Entonces, efectivamente, para mí el mayor riesgo cuando me viene a mi despacho de un cliente varón, ten cuidado con las denuncias de violencia de género. O sea, no entras al trapo a la mínima, porque bueno, también lo sabrás como es que vamos, es el riesgo que tenemos como te venga un cliente varón al despacho. Y por supuesto, lo que es peor todavía son compañeras abogadas que le dicen a sus clientas mujeres, no, le pones la denuncia de violencia de género y ya verás cómo va más rápido. Mentira, porque es que los temas de violencia, los temas de familia se llevan en juzgados de violencia de género, que realmente era un antiguo juzgado de instrucción, con lo cual el que saben es de instrucción, no tanto de derecho de familia. Pero ahora llevan las dos cosas y no va más lento. Lo que pasa es que, claro, siempre para coaccionar. Esa es la verdad, como tal. Y máxime cuando hay pretensiones económicas. O me das mi pensión, o me aumenta la pensión de los niños o la mía, o te denuncio por maltrato. Totalmente. Y precisamente, para terminar, lo que os iba a sugerir es que podría ser un capítulo interesante el meter un capítulo sobre los hombres víctimas de la violencia de género. Eso fue la primera parte que le hice a los actores. Perdón, víctimas de la violencia doméstica sería, porque los hombres no son víctimas de violencia de género, pero los hombres víctimas de esa violencia doméstica, lo que a ellos les perjudica la violencia doméstica. Tiene que seguir el libro. ¿Cómo lidiar con los hijos? Bueno, pues quería agradecer la participación de Ana, de Nuria, de Ricardo y de José Antonio. Yo creo que ha sido bastante ilustrativo y yo creo que todos tenemos ganas de llevarnos varios ejemplares, ¿verdad? Para regalar, para todos. Bueno, y nada, agradeceros la presencia y nada, y ahora vamos a disfrutar, ¿no? De una copa de Rioja, así que...